Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el espacio del oyente, bueno, como todos los fines de semana, el espacio del oyente preguntón en este caso, porque es el oyente que pregunta o el oyente reflexionador, porque muchas de las llamadas, de los mensajes de voz que recibo son puras reflexiones, de lo cual me congratulo, que diría aquel, ¿no? Aquel del informal, ¿no? El monje budista ese de me congratulo, pues yo me congratulo de que utilicéis la contrarréplica muchas veces para pensar en voz alta, porque el que piensa en voz alta significa que también lo hace más a menudo todavía en voz baja. Muy bien, pues os doy el teléfono para quien no lo tenga. Asumo que los habituales, desde luego, sé que lo tenéis ya bien metidito en el móvil, pero muchos no lo tienen y me gusta repetirlo, aunque sea solo estos días del fin de semana. El número de WhatsApp al que hay que dirigir las preguntas, los ruegos, las reflexiones, es el 690-82-7909. Eso para los que tengáis un terminal registrado en una operadora telefónica española, Movistar, Orange, Vodafone o Yoigo, pero para los que no estéis en esa operadora tenéis que marcar o poner, teclear el más 34 delante antes del 690-82-7909. Pues muy bien, dicho esto, ya podemos ir directos a la contrarréplica de hoy. Pues vamos a empezar en la ciudad más bonita de España y en este punto diréis, los malpensados diréis, ya está, este es un chauvinista y va a decir que el oyente que va a hablar es de Madrid. Pues no, Madrid, a pesar de todo, no es la ciudad más bonita de España. La ciudad más bonita de España es San Sebastián. Y ahí en San Sebastián está Mauricio, que tiene una petición para la contrahistoria. Quería preguntarte si un día podías desarrollar un poco un tema que a lo mejor, no sé si dará para una contrarréplica, pero quizás para una contrahistoria. Y es de los 5 años de la historia española, del 31 al 36, los 5 años de la Segunda República, sin contar los de la Guerra Civil. Y quería, bueno, pues si podías desarrollar y hablar un poco de los sucesos clave para que hubiese esos cambios de gobierno que nos llevaron al levantamiento militar y por qué las izquierdas estaban tan divididas, y explicarnos un poco a la gente de mi edad porque la gente habla mucho de la transición, de la guerra civil, pero no se remonta a esos años clave que han marcado la historia del país. Pues sí, Mauricio, efectivamente la Segunda República fue muy breve, fueron solo 5 años, podríamos llamarlos como los años que vivimos peligrosamente o que vivieron nuestros antepasados peligrosamente, porque no creo que haya muchos aquí de los que estamos congregados que viviésemos durante la Segunda República. No sé, lo mismo, hay algún oyente de 80 y tantos años. Vamos, que si la vivió tampoco se acuerda de ella porque era un niño recién nacido. No olvidemos que la República desaparece del mapa en el año 1939 y de eso ya, pues, en fin, hace ya casi 80 años y no queda mucha gente con vida. Desde luego que la recuerde, que pueda dar cuenta de ella de manera racional, muy poquita. Gente que tuviese entonces 18, 19, 20 años, ya quedan muy pocos porque estaríamos hablando de centenarios, gente que naciese en torno al año, pues eso, 15, 16, 17, y entonces quedan muy poquitos, algunos quedan, pero quedan muy pocos, es decir, la memoria viva sobre la Segunda República está prácticamente desaparecida por una ley puramente natural, una ley biológica, y es que no estamos aquí para siempre, aunque algunos se lo crean, piensan que van a estar aquí eternamente. Nosotros también, llegará un momento en el que nos vayamos y se hable de nuestra época en pretérito perfecto. Y no quede ninguno de los que vivieron esta época y ya sea materia de los historiadores. La Segunda República es materia de los historiadores, o al menos debería serlo, aunque a veces, por lo menos en España, lo que vemos es que es más materia muchas veces de los periodistas y especialmente de los políticos. Es una de un tiempo a esta parte, ¿eh? Os aseguro que cuando yo estudié en la universidad la Segunda República estaba menos distorsionada, se estudiaba más desde el punto de vista puramente histórico y fijaos que han pasado 20 años de entonces, que estaba más cercana en el tiempo y todavía sí que quedaba mucha más memoria viva de la República que en nuestros días. Hoy es, y desde hace ya unos años, es objeto arrojadizo de unos a otros. Pues fue buena, fue mala, fue regular, fue esto, fue lo otro.
en lugar de tratarse de una manera más seria, ¿no? El hecho es que fue breve, de cualquier manera. Tratada como la tratemos fue muy breve, fue del año 31 al año 36. A partir del año 36 la República se convierte ya en otra cosa, se convierte en es una república asediada que está en guerra, un estado en guerra. Al principio, de hecho, varios estados en guerra contra un levantamiento militar, luego se constituye en un solo estado, pero la república como tal, en tiempos de paz, se puede desarrollar durante solo 5 años. Es muy poco tiempo, pero vamos, fueron pocos años, pero muy intensos. Es decir, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Eso es como podemos... lo primero que habría que decir sobre la Segunda República. Eso lo hace imposible, su propia naturaleza, la intensidad de su existencia, hace imposible que se trate en la contrahistoria. Poco menos que imposible, pues, no sé, la contrahistoria dura más o menos 40 minutos, como bien sabéis los aficionados a ese programa. Pues podría hacer como en los anuncios de Micro Machines, ¿no? Ponerme a hablar a toda velocidad y contaros la Segunda República desde el 14 de abril del 31 hasta el 18 de julio del 36, pero no creo que os gustase mucho, nadie la escucharía. A la vuelta de minuto y medio diréis, no puedo más, y apagaríais el programa, ¿no? Y esa no es mi intención es que escuchéis los programas hasta el final. Es decir, que hay que trocearla. No nos queda más remedio que esos 5 años ir troceándolas, no tanto por años como por temas. Sí, además es perfectamente troceable, porque esos 5 años, ya digo, ocurrieron muchas cosas y se puede trocear. Los historiadores la tratan por los gobiernos, el primer gobierno, el bienio de la CEDA y de la RUS, y después la parte final ya del Frente Popular. Pero se puede trocear de muchas maneras. El año pasado, de hecho, en julio del año pasado, justo hace poco más de un año, ya traté en la contrahistoria los días previos al levantamiento. La semana, los 7 días anteriores al levantamiento. Y sí tengo pensados otros capítulos, Mauricio, si te soy sincero. Sí he pensado algunos, pensé por ejemplo en hacer... Y cuando tengo pensado un tema es cuestión de tiempo que lo saque. Significa que ya estoy con él revoloteándome en la cabeza y en el momento en que veo una lectura sobre el tema la leo y estoy ya dándole vueltas al asunto. Y se puede saber exactamente los temas de la contrahistoria que hago, es temas en los que estoy interesado en un momento dado. Bueno, estoy leyendo sobre ese asunto o viendo documentales sobre ese asunto y entonces en algunos casos es automático. El caso de Dunkerque, por ejemplo, pues es que acababa de ver la película y no pude resistirlo. Dije, si acabo de ver la película, me ha gustado tanto, el tema está en boca de todo el mundo, pues lo voy a hacer. Pero había pensado en hacer cómo el país transita de la monarquía a la república en el curso una noche. Es una historia muy contable. En aquel entonces se dijo que España se había acostado monárquica y se había levantado republicana, y más o menos fue una cosa así. Se transitó de la monarquía a la república, de una monarquía, podríamos decir que milenaria, a una república en el curso de unas horas y sin derramamiento de sangre. Eso ya por sí es noticioso, fue noticioso en su momento y es reseñable desde el punto de vista histórico, y sí se puede reducir a la duración de una contrahistoria. También había pensado en hacerlo de la Revolución de Octubre del 34, que tiene varias capas. Está la capa asturiana, la catalana, etc. Y eso sí también sería material para una contrahistoria. Pero vamos, que hay unas cuantas cosas más. Es decir, que espera que más tarde o más temprano, o más temprano que tarde, terminaré sacando alguna contrahistoria sobre el tema. Vamos a seguir con Roberto, que tiene una cuestión de máxima actualidad, a diferencia de Mauricio, que quería que hablásemos de la Segunda República. En el caso de Roberto, quiere que tratemos el tema de Airbnb y la tirria que le tienen algunos ayuntamientos. Hola, soy Roberto y tengo una pregunta acerca de por qué los ayuntamientos del cambio atacan con tanta hazaña a Airbnb y por qué les tienen la guerra declarada y llevan mucho tiempo con ello. Muchas gracias. Pues Roberto, creo que no se te escapa que, porque eres una persona inteligente, que le tienen manía básicamente porque no pueden intervenir. Esto de la economía colaborativa, que quedaba muy bonito en su momento, pues cuando han llegado al poder han dicho, sí, estaba muy bien la economía colaborativa cuando nosotros estábamos abajo, cuando estábamos en la base de la pirámide, pero cuando estamos en la parte de arriba no, ya no nos interesa tanto. Éramos grandes defensores de Uber o de Airbnb cuando éramos usuarios de ello. Cuando éramos como tú y como yo, unos arrastrados, pero ahora que son ellos los que mandan y son los que tienen el BOE en la mano, o el boletín, o los que escriben las ordenanzas municipales, en ese caso ya no gustan tanto. No pueden intervenir. Y eso a los políticos en general, de manera general, les desespera no poder intervenir. Es decir, eso de que la gente opere al margen de sus designios, de sus regulaciones, de sus caprichos, en definitiva, les saca de quicio.
Y la economía colaborativa consiste en eso. Bueno, a mí lo de colaborativa, ya lo he dicho, es un epíteto que se le pone a la palabra economía cuando la economía per se es colaborativa. Lo otro es coacción. Tú vas a hacer esto, vas a consumir esto, vas a vivir aquí. No. La economía en sí per se, de manera natural, es colaborativa. Consiste en eso, en gestionar la escasez y de una manera colaborativa. La economía viene del griego, la norma de la casa, ¿no? Y sin colaboración no hay economía posible. Es decir, bueno, sí, podríamos... La economía del eremita. Bueno, la economía del eremita es eso, agarrar una lagartija y llevársela a la boca. Poca economía hay ahí. La economía necesita de agentes económicos, es decir, de muchas personas interviniendo. Lo que han hecho estas aplicaciones, como pueden ser estos servicios, como Airbnb, como Uber, etcétera, es desintermediar y ponernos en contacto los unos a los otros solo con una plataforma entre medias. Entonces, es normal que eso les desoriente un poco y carguen contra ello. Encontramos además en esta historia del Airbnb, pero también de Uber en general, de todas estas aplicaciones, encontramos que hay una confluencia de intereses entre empresarios ya establecidos en un sector concreto, en el caso de Airbnb, los hoteleros, y los nuevos ofertantes. Es decir, yo tengo una casa que no utilizo porque me la dejó en herencia mi abuela, está bien situada en el centro de la ciudad, y digo, pues ¿por qué no voy a alquilarla? La alquilaba ya, lo que pasa es que antes la alquilaba en otro régimen y veo que puedo sacarle más partido a la casa alquilándola en semanas a los turistas que quieran venir al centro de Madrid pues, a ver el Museo del Prado o a emborracharse. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Siempre será más constructivo ver el Museo del Prado que emborracharse, pero no seré yo quien les diga lo que tienen que hacer. Bien, pues en el fondo es lo que hago es hacerle la competencia a los hoteles, porque antes me dirigía a un público residencial y ahora me dirijo a un público turístico, gente que va a pasar en Madrid solo una semana. Entonces, bueno, pues antes ellos entienden que vienen a mi casa, pero vienen a mi casa porque está disponible. Si no estuviese disponible, irían a su hotel. Es muy probable que no viniesen, porque yo les voy a dejar la casa más barata de lo que les va a costar un hotel similar en el centro de la ciudad. Entonces, eso, por supuesto, en eso no caen. Hacen un análisis estático de la situación y es todo... Como lo mismo que los de Uber, todo pasajero de Uber o de Cabify es un pasajero que está perdiendo el taxi. No es verdad, hay muchos pasajeros, muchos viajeros de Cabify que antes no utilizaban el taxi, antes iban andando en autobús o en metro y han visto que ahora pueden tomar un coche privado, un automóvil privado. Pues con esto del Airbnb pasa lo mismo. Entonces estos hoteleros lo que hacen es que presionan al político para que les quite competencia en medio. El caso de Baleares es el paradigma. Baleares al final han encalomado, y perdonadme por emplear jerga, pues lo que han hecho, han encalomado a los de Airbnb por presión directa de los hoteleros. Nada más. Aparte, pues igual que en otras partes, lo de Uber es clarísimo el tema de los taxistas, ¿no? Por favor, quitadnos la competencia. Nosotros tenemos un acuerdo, prestábamos esto en régimen de monopolio, a cambio de que nos fijéis las tarifas, de que nos digáis qué coche tenemos que utilizar, de 1000 regulaciones, de pagar un montón de impuestos, pero lo que habíais prometido por vuestra cuenta era quitarnos la competencia, dejarnos operar esto a nosotros solos. Pues los hoteleros básicamente vienen con lo mismo. Pero vamos, entre esto que llamas los ayuntamientos del cambio, estos no necesitan presión, no les hace falta. Es decir, aborrecen del libre comercio y le ponen todas las trabas posibles, sin necesidad ninguna de que venga nadie a presionarles, ¿eh? Es decir, no hace falta. Si además, bueno, pues encuentran que les presiona, pues mejor. Es algo para ellos puramente ideológico, es decir, que no atiende a razones. No van a decir, no, pues que esto no, olvídate, si es que no creo en ello directamente. No creo en ello y lo quiero eliminar. A partir de ahí, bueno, pues ya buscan coartadas como el exceso de turismo, como pues que hay picaresca, que hay abusos, yo qué sé. Ya empezarán a buscarse cualquier cosa, bueno, excusas en definitiva, para llevar a cabo su programa, que es acabar con este tipo de interacciones, con este tipo de intercambios voluntarios. Mi tocayo Fernando está interesado en temas periodísticos y más concretamente, bueno, los temas periodísticos son muy amplios, está interesado en Jesús Cacho. Quería preguntarte en esta por Jesús Cacho. ¿Qué conoces de él? Me leí recientemente un libro suyo, El precio de la libertad, y no sé mucho más de él, pero sí que, aunque puede que esté totalmente equivocado, me recordó un poco a ti en el sentido de la libertad con la que habla.
porque precisamente en este libro, El precio de la libertad, habla de temas tabús en los años 90 en España. Habla de Prisa, habla de Polanco, habla de el felipismo, el PSOE, y habla de, para mí, el tema por antonomasia tabú del rey, y le mete bastante caña. Entonces quería que saber qué opinas de este señor, que creo que hoy en día es director de un periódico digital, y qué te parece. Pues como supongo que ya sabrás, yo escribo para el periódico de Jesús Cacho, que se llama Voz Populi. Escribo como soy colaborador, soy columnista semanal en este periódico y, bueno, pues es un gran diario, más no te puedo decir, al margen de que yo sea columnista, es uno de los mejores periódicos hoy por hoy, desde luego en España y por extensión en lengua española. Periódico muy bien hecho, centrado básicamente en temas políticos y económicos, pero que también tiene otros temas muy bien trabajados, como puede ser el caso de la cultura, que lo lleva muy bien, tiene una sección de ciencia, que la llama Martínez Ron, que está muy bien, es decir, es un periódico completo y bastante independiente en prácticamente todos los aspectos, bien hecho, bien escrito, bien presentado y bien, no va muy cargado de publicidad, lo cual se agradece. Ya sabéis que muchas veces es imposible leer la prensa porque te empiezan a aparecer anuncios por todas partes y te llenan. En el fondo están matando la gallina de los huevos de oro. Con la publicidad es necesaria y es una cosa que tenemos que asumir. Si estamos leyendo esto de manera gratuita es porque, bueno, pues porque hay anunciantes que se anuncian, pero se tiene que dejar leer al lector. Es como si cada vez que pusieses la televisión, cada minuto fuesen 30 segundos de anuncio. Bueno, pues no verías nada. De hecho, en las aplicaciones estas de televisión que han salido, hay una de A3 Media que se pueden ver los informativos de Antena 3. Para el Apple TV estoy hablando, la que yo la he probado. Bueno, pues traté de verme algunos, la dejé de utilizar, porque es que era imposible ver un telediario. Era continuamente paradas, cortes para meterte un spot. Imposible, no puede ser. No, al final tardo en ver el maldito informativo el doble de tiempo. Entonces no me merece la pena, por no hablar de lo irritantes que pueden llegar a ser unos anuncios cuando te los meten por los ojos. Es decir, consigues el efecto contrario al que buscas. Pues bien, Voz Populi no abusa ni muchísimo menos de eso y eso lo hace todavía de más agradable su lectura. En lo que a mí respecta como columnista que soy del diario, pues en fin, me han dispensado desde siempre en ese periódico un trato exquisito. Jamás me han censurado nada, jamás he recibido la más mínima presión. Llevo 4 años, es decir, que no es que escriba en Voz Populi desde el mes de mayo. Llevo allí 4 años y no me puedo quejar. Todo lo contrario, me siento muy orgulloso y muy privilegiado por poder escribir una columna en Voz Populi todas las semanas, ¿no? Yo me limito a escribirla, la envío y se publica tal cual. Eso no pueden decirlo todos los columnistas, ¿eh? Y no me quitan ni un párrafo, ni me cambian un adjetivo, ni me cambian el título, nunca. Igual que en otros periódicos en los que he trabajado me han sucedido, bueno, os podéis imaginar, de todos los colores, pues desde tirarme una columna, cambiarme los títulos, bueno, en fin, lo que creo que nos ha sucedido a todos en este oficio en más de una ocasión. A mí, desde luego, en Voz Populi no me ha sucedido nunca. Y esto en gran parte es atribuible a su jefe de opinión, que es Javier Venegas, que es Venegas es de los tipos más brillantes que hay ahora mismo en el panorama periodístico de habla hispana, lo digo ya español. Es decir, porque sus artículos y los temas que él trabaja personalmente, que él firma, son legibles y en todo el mundo hispano. De hecho, si escribiese en inglés, estoy convencido que Venegas sería una auténtica celebridad. Trata temas muy de fondo y muy bien tratados y muy bien documentados. Es decir, no hay más que ver la sección de opinión que Javier mantiene y que es una sección, por lo demás, excelente. Por lo demás, a Cacho, es decir, al hombre por el que me preguntas, pues ¿qué te voy a decir? Pues que le admiro desde siempre. No sé, llevo años leyéndole y para mí es una inspiración. Yo ya le leía desde ahora, no sé, 20 años, puede ser, una cosa así. Era yo un estudiante y yo ya leía a Jesús Cacho, ya le conocía, ya le seguía. Me gustaba mucho, lo escuchaba por la radio. Él solía ir a tertulias y si estaba Cacho me gustaba escucharlas, porque me gustaba la manera en la que hablaba, en la que trataba los temas. Desde los años 90 estoy hablando. Este libro del que hablas, que se llama El negocio de la libertad, pues yo creo que es una obra fundamental para entender los años que vinieron después de la transición, más concretamente los años de finales del felipismo. Y el libro parte de como si ya lo has leído, ya lo sabrás, parte de la guerra digital que hubo en
torno al año mediados de los 90, y a partir de ahí construyó un relato fantástico. Un relato fantástico que, bueno, pues que incomodó mucho en su momento. Sí, a Cacho le costó muchísimo encontrar editor, eso me consta, por eso lo publicó en una editorial desconocida, creo que se llama Editorial Foca o algo así, no me hagáis mucho caso, pero creo que se llama así, pero es que una editorial que nadie conocía, una editorial minoritaria, y aún con todo el libro se vendió muy bien. Y fue uno de los libros políticos más leídos de ahora. Este libro es del año 99, puede ser, una cosa así, es decir, de hace ya prácticamente 20 años, pues estuvo en las listas de libros más vendidos, había mucho tráfico personal de ese libro. Oye, ¿me has leído ya El negocio de la libertad? Pues déjamelo y tal, que me lo voy a leer. No te lo dejo. Que el libro prestado, perdido, estropeado. Te lo compras, que además en aquel entonces todavía había posibilidad de encontrarlo. Ahora mismo no la hay, por lo menos yo no lo he vuelto a ver. Se puede encontrar en libros, por supuesto, en la Cuesta de Moyano. Es cuestión de preguntar en todos los puestos. Y si no, pues a través de Iberlibro en internet lo podéis buscar, porque ediciones de segunda mano, ejemplares de segunda mano, perdón, hay un montón. A mí cuando me preguntan qué tipo de periodista quiero llegar a ser o a cuál me quiero parecer, ya tengo cierta edad, yo no estoy aquí, quiero llegar a ser tal cosa, ya lo he llegado a ser en todo caso, pero ¿a quién me quiero parecer? Siempre respondo que a Jesús Cacho, digo algo parecido a Jesús Cacho, de ese estilo de periodista, porque por eso para mí es un orgullo escribir en su diario. Es decir, no hay más que leer El negocio de la libertad o el seguirle a él, porque Cacho, a pesar de que pues debe de rondar los 80 años ya, sigue en un estado de salud física y, por supuesto, intelectual envidiable. Es un caso, pues como os decía ayer en el contraplano de Jeff Bridges, del actor, ¿no? Que cada película nueva que hace mejor, que conforme pasan los años este actor mejora, pues Cacho le ha pasado lo mismo, va mejorando con los años como debe de ser. Es decir, la mejor columna suya será la última. Y es a lo que yo creo que debemos aspirar todos los que escribimos, que la mejor que escribamos sea el último y después ya echemos la persiana. Bueno, hemos ido mejorando, o el vino, hasta el último artículo. Pero vamos, que este libro del negocio de la libertad, que parece ser que te ha gustado tanto, es perfectamente trasladable a nuestros días, ¿eh? Es decir, ese entramado político, mediático, judicial y financiero persiste en nuestros días. Con otros personajes, cierto es, porque han pasado 20 años de aquello, pero pervive, sigue ahí. Solo falta que alguien pues se meta a hacer ese trabajo ciclópeo que hizo Jesús Cacho hace 20 años y a publicarlo en un libro. No sé si alguien estará dispuesto. Yo, desde luego, no. Tengo otras cosas más urgentes que hacer, pero seguro que habrá alguno por ahí dispuesto. No sé si no muchos, porque el negocio de la libertad implica que hay un precio por ella, que la libertad tiene un precio. El precio de la libertad, a mi juicio, y por mi experiencia personal, creo que es la soledad. Ese es el precio que tienes que pagar. Si quieres seguir siendo libre, pero no seguir siendo independiente, es decir, seguir yendo a lo tuyo, en una palabra, y no andar pidiendo permiso continuamente, ¿no? Yo, desde luego, siempre he estado dispuesto a pagarlo, porque valoro más pues dormir con la conciencia tranquila pues que tener un BMW descapotable. Guillermo, que es este venezolano que vive en Dinamarca y que es un participante tan activo en la Contracrónica, ya lo sabéis porque me deja muchos mensajes y por favor, Guillermo, sigue dejándolos. Es muy útil, a mí por lo menos, y me consta que a otros oyentes también, porque me lo han dicho, que tus mensajes son muy buenos y tus reflexiones también. Bueno, en este caso, Guillermo quiere hacer uso de la contrarréplica, pero para contrarreplicar a otro oyente. Fernando, este mensaje es para un chico que hace algunos videos. Dijo algo sobre los estudios, que él no podía, como de alguna manera, concebir cómo iba a usar lo que él estaba estudiando, cómo él iba a usar todas las materias unidas, por así decirlo, y como nadie le respondió, o bueno, quizás sí le respondieron y tú no lo pusiste, la verdad no lo tengo muy claro. Yo sí tenía respuesta para eso y me gustaría que se lo pusieras en lo más pronto posible, porque no sé, se estará esperando la respuesta. Y bueno, lo que yo le puedo responder a él es que primero se fije en qué materias le están dando, porque no todas las materias que te enseñan en la universidad son útiles en la carrera laboral. Sobre todo allá en España eso pasa mucho. Por cuestiones de sindicatos y tal, siempre se mantienen materias que no, asignaturas, como le dicen allá, asignaturas que no son necesarias ya cuando terminas en tu
en tu profesión. Luego, lo otro sería que lo pusiera en práctica. Este, Cuando uno está en la universidad, tú debes poner en práctica las cosas que te enseñan. Mucha gente no lo hace porque piensa que luego va a ir al trabajo y le van a dar un trabajo fijo y se lo van a dar todo. Pero no, lo mejor es ponerlo en práctica tan pronto como puedas. Yo entiendo que hay mucha gente que estudia, no sé, ingeniería petroquímica y pues no podrá. Pero si estudias, por ejemplo, yo estudio marketing, pues hay que ponerlo en práctica, hay que ser autocrítico, el profesor no siempre tiene la razón, hay que probar las cosas que uno aprende. Buscar luego profesionales, esa sería mi otra opción. Busca profesionales y que ellos te expliquen más o menos cómo es el mundo laboral. Y yo creo que con estas tres cosas, si tú no puedes, como de alguna manera, juntar todo lo que estás aprendiendo, piénsate bien si la carrera que estás aprendiendo de verdad es útil. Porque no sería la primera vez que la gente estudia una carrera que no es tan útil como te hacen pensar. Y el mercado laboral cambia bastante, así que toma eso en cuenta un poco. Este sería mi punto de vista, más o menos. Pues bien, Guillermo, yo aquí ni entro ni salgo, simplemente me limito a servir de correa transmisora entre tú y el otro oyente. Es decir, muchas gracias por tomarte el trabajo de responderle, y lo único que me queda es esperar pues que esté allí para escucharlo, porque la respuesta, la verdad es que está muy bien y me parece muy útil. Si yo hubiese hecho esa pregunta, tu respuesta me hubiese satisfecho completamente. Vamos a pasar al siguiente, que es Martin Melnick, otro clásico de la contracrónica, que tiene una duda sobre la nostalgia del comunismo. En numerosas contracrónicas, sobre todo desde la muerte de Fidel Castro, le he oído criticar el régimen cubano y el régimen castrista y, por ejemplo, la crítica que le hizo al sistema sanitario cubano. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cree usted que existen tantos nostálgicos de sistemas comunistas en ciertos países del este, como los países, las exrepúblicas soviéticas, o por ejemplo en el caso más occidental, entre comillas, del Berlín Oriental en Alemania? La nostalgia de tiempos pasados, Martín, es lógica en cierto modo. Es decir, es algo normal para los que en esos tiempos fueron felices todos. Tenemos nostalgia de cosas. Pero no tenemos nostalgia de los sitios donde todos tenemos nostalgia de la infancia. Eso es, a no ser que haya sido una infancia muy desdichada. Los que tuvimos, yo lo tuve, desde luego, una infancia feliz, pues sí tengo nostalgia de mis años de infancia. Y si paso por los lugares donde vivía, paso delante de mi colegio, tengo arrebatos de nostalgia, como le pasa a todo hijo de vecino, ¿no? En ciertos lugares pues muchas veces se dice, ¿no? Hay ciertos sitios de todas las ciudades que forman parte de nuestra geografía sentimental. Bien, pues yo tengo mi propia geografía sentimental, que es los lugares por donde discurrieron pues probablemente los que sean los años más felices de mi vida, que fueron los infantiles, que son los años más felices de la vida de casi de cualquiera, diría, pues son los años con los que no tienes preocupación ninguna, no tienes que preocuparte más que, digamos, casi de existir, ¿no? De jugar y de todas estas cosas. Entonces la nostalgia en sí es un sentimiento puramente humano y es perfectamente comprensible si asocias un tiempo a la felicidad o a la plenitud personal. En el caso de la política, pues bien, los regímenes comunistas siempre hubo y hay, por supuesto, quedan regímenes comunistas operativos en el mundo. De hecho, acaba de incorporarse al club, acaba de incorporarse un nuevo país que se llama Venezuela, como bien sabemos. Pues siempre hay una minoría de gente que vive estupendamente. Que tú hablas con alguien que perteneció a la nomenclatura soviética y te va a decir que la Unión Soviética era lo mejor del mundo. O alguien que pertenecía al SED, al Partido Socialista de la Alemania del Este, lo mismo. Aquí estaba estupendamente, aquí, si esto era el mejor para la República de los Trabajadores, el mejor país del mundo, que bien vivíamos, ¿no? Que bien vivías tú, desgraciado, que hasta podías salir del país, que no tenías miedo a la policía política. Bueno, él también tenía miedo a la policía política, pero nunca te lo va a la Stasi, pero nunca te lo va a reconocer, a no ser que sea Erich Mielke, que era el director de la Stasi, y aun con todas no tenía todas consigo que a su vez le estuviesen espiando. Pero bueno, digamos los de a pie, la nomenclatura y los que le rodeaban. Es decir, todos esos, ese más o menos 2% de la población que había en el este de Europa que vivía en torno al partido, arracimado en torno al partido, pues esos
es lógico y razonable los que queden con vida, que tengan nostalgia. Como el día que se acabe el castrismo, esperemos que sea pronto, pues los que han vivido en torno al castrismo, al núcleo de poder, pues tendrán nostalgia de la Cuba castrista, aunque sea un país miserable, pero dirán, bueno, yo lo pasé muy bien durante esa época. Es decir, teníamos un chollo y se nos acabó. Hace no mucho tiempo, ahora unos años, vi un documental muy bueno sobre la hija de Brezhnev, de Galina Brezhneva se llamaba esta mujer, lleva ya unos años muerta. Bueno, esta lo tuvo todo, era la hija del premier, era una pieza. Él se había casado con un ilusionista de circo, bueno, tuvo una vida realmente, de ahí que le hicieran este documental, una vida realmente digna de película, ¿no? Y era, bueno, la niña mimada de la Unión Soviética, durante los años 60 y 70, hasta que murió su padre en el año 80, bueno, pues era hija del líder máximo, ¿no? Podía hacer lo que le diese la gana. Las noches de borracheras, fiestas, le gustaban mucho los hombres, además, se divorció varias veces, etc. Y luego, a partir de la muerte de su padre, pues empieza a caer y ya cuando la Unión Soviética desaparece, en el año 91, pues pasa a vivir como una jubilada en un pisito de mierda, literalmente. En el documental se ve en estas Khrushchevkas que había, que sigue habiendo en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, pero un pisito asqueroso y lleno de recuerdos del pasado, y era todo nostalgia. Ella habla continuamente, además muy desmejorada, obesa. La estampa de Galina Brezhneva en los años 90 ya era la decadencia pura, no era la misma estampa de la Unión Soviética. Y ves que vivía de los recuerdos, vivía de la nostalgia, pues claro, Galina Brezhneva había vivido muy bien. Ella había formado parte de había sido la jefa de la nomenclatura, digamos, por lo menos de la nomenclatura, la trama civil. Ella no estaba metida en política, pero bueno, su padre era el hombre más poderoso del país, que ella tuviese, que esta mujer, desde el punto de vista exclusivamente humano, tuviese nostalgia del comunismo, era normal. No podías culparla. Bueno, pues a título personal, humano, que para ti estos fuesen los mejores años de tu vida, es perfectamente comprensible. De ahí que tengas nostalgia, como están muchos más. Vamos, pongo el caso de Galina Brezhneva. Si encontráis ese documental por ahí, vedlo sin dudarlo. Es un documental muy instructivo. Está hecho, en los años 90 creo que está hecho ese documental. Lo dimos yo tenía un programa que se llamaba Corría el Año con César Vidal hace muchos años en el EDTV, y lo dimos en ese programa. Luego se hizo un debate sobre la Unión Soviética, etc. Y esto lo debimos dar en el año 2007, calculo, una cosa así, era ya 10 años, y estaba muy bien. El tema es que no lo encontraréis, o no creo que lo encontréis en YouTube, pues porque tenía sus derechos y sus cosas. Lo dimos, si mal no recuerdo, subtitulado, estaba en ruso, subtitulado al castellano. Luego, aparte de esa nostalgia, que ya digo que es lógica y razonable, tenemos la nostalgia postiza, que creo que es de la que hablas tú, es decir, que nace del embellecimiento del pasado. Es decir, el objetivo de esa nostalgia es una nostalgia implantada, es un falso recuerdo implantado, y se dirige hacia quienes no vivieron ese pasado. Y se lo han idealizado, se lo han pintado todo de rosa, han dicho, bueno, esto era estupendo. Es el caso, pues, de cierta nostalgia en Alemania. En Alemania del Este, en la Alemania actual, se llama la Nostalgie, que sería como la nostalgia del Este. Juegan con las palabras Ost, que significa este, y la palabra nostalgie. Pues cierta nostalgia en Alemania de que ves a tipos de 25 años, que por supuesto no vivieron aquello, incluso tipos de 25 años del oeste, que de ninguna manera lo han vivido, ni siquiera de bebés, que dicen tener nostalgia de la RDA. Porque les han dicho que aquello era el paraíso, que era el mejor sitio del mundo, que eran todos iguales, en comparación con lo que tal. Bueno, que ahora, fijaos, Merkel y no sé qué, y la desigualdad, y en cambio que bien vivían los pioneros, que se pegaban el brazo contra el pecho y con su pañuelito y demás. Es decir, esa nostalgia postiza entra dentro del terreno ideológico, puramente ideológico. Yo te voy a implantar un recuerdo que no tienes, te voy a implantar un falso recuerdo, voy a hacerte creer esto, y vas a sentirla genuinamente, una nostalgia inexistente. Esa no es comprensible ni es razonable. Es una impostura y como tal hay que combatirla. La otra, la nostalgia real, la que nace de las experiencias personales, pues no, entra dentro del terreno de los sentimientos individuales y es perfectamente respetable. No tienes por qué compartirla, ni muchísimo menos, pero vamos, incluso dentro del estudio de la personalidad. Y sirve mucho si estás estudiando una época,
estudiar a estos personajes y estudiar esa nostalgia sirve bastante para poderla entender. Bueno, pues vamos a ir terminando. Terminamos con Adrián, que está en Londres y que tiene un comentario sobre la contrahistoria de hace un par de semanas, la que hice sobre Dunkerque. Hoy lo que quería comentarte en mi corta intervención es referente a la contrahistoria de ayer de Dunkerque. Me preguntaba cómo en un monográfico sobre un hecho tan concreto no se nombra ni de soslayo el motivo último por el que tuvo lugar. Lo cual es frecuente en medios de masas, pero yo tenía esperanza en que tú ahondases un poco en el asunto. ¿Por qué escaparon en última instancia cientos de miles de soldados? ¿Por qué pudieron ser evacuados? Pues porque Hitler dio personalmente la orden, contra la opinión de sus generales, de que se les permitiera huir, como un enésimo gesto de buena voluntad hacia Francia e Inglaterra contra los que nunca quiso enfrentarse y que le declararon la guerra. Hitler lo que quería era enfrentarse al comunismo y hasta el último momento tuvo esperanzas de congraciarse con los ingleses, enviando a Hess a pedir la paz, etcétera, que fue encarcelado en la Torre de Londres. Pero bueno, todo esto ya nos lo cuentas en otra contrahistoria. Un atento saludo y sigue igual. Pues sí, Adrián, efectivamente fue así. Hitler les dejó escapar, o en cierto modo les dejó escapar. No, para que no se notase mucho, pues efectivamente les bombardeó y les mantuvo cierto ataque artillero desde el cerco, pero no echó al ejército encima. Eso es cierto, no echó al grueso del ejército encima, que los podría haber masacrado a todos los británicos y los franceses que estaban en la bolsa de Dunkerque. Podría haberlo hecho, podría haber hecho que los ataques fuesen mucho más salvajes y, si no impedir que se escapasen todos, sí haberles hecho un roto considerable. Es decir, haber convertido la playa de Dunkerque en un inmenso cementerio, cosa que, como bien sabemos, no sucedió. Las razones, pues sí, son las que tú comentas, básicamente porque Hitler quería evitar la guerra con el Reino Unido. Estamos hablando de principios del verano de 1940, todavía no había empezado la batalla de Inglaterra, él ya tenía invadida Francia, él con Francia no tenía ningún problema en arrasarla, y cosa que hizo el invadirla. Es decir, él no quería evitar la guerra con el Reino Unido, no con Francia, porque estaba en ese momento invadiéndola y llegando hasta los Pirineos. Y si no continuó es porque, bueno, aquí estaba Franco y no iba a invadir a Franco, ya se reuniría con él ese mismo año, pero su idea era totalmente, y a los franceses además los humilló, porque con Francia sí que deseaba la guerra. Quería además arrebatarles Alsacia y Lorena y tal. Con el Reino Unido, en cambio, no tenía ningún diferendo, digamos, territorial con ellos. Y además, pues luego era la primera potencia del mundo, todavía en el año 40, el Reino Unido, ya disminuida después de la Primera Guerra Mundial, pero todavía era el país más importante del mundo. Tenía la mayor armada del planeta, tanto en número de barcos como en potencia de fuego, un gigantesco imperio colonial, en plenitud, en el año 1940, no se habían independizado la India ni nada de eso. Y luego además había motivos de índole racial. Es decir, Hitler consideraba a los británicos como sus hermanos arios. O sea, bueno, a fin de cuentas no dejan de ser sajones como nosotros. Sajonia está en Alemania. Entonces, tanto los anglos como los sajones habían llegado desde el continente, habían sido invasiones después del Imperio Romano. En las islas británicas estaban los britanos, que eran un pueblo celta, y después de la caída del Imperio Romano llegan los anglos y llegan los sajones. Llegan también los vikingos, luego los normandos desde Francia, pero los anglosajones es eso, son esencialmente pueblos germánicos. De ahí que el inglés y el alemán tengan esas similitudes, sobre todo en palabras básicas. ¿Cómo se dice mano en alemán? Pues igual que en inglés, hand. Y hay un montón para decir mierda, pues dicen Scheiße, que es muy parecido a shit, y encuentras un montón de palabras que son exactamente iguales en inglés o extremadamente parecidas, porque tienen un tronco común, como tenemos nosotros un tronco común con los franceses o con los italianos, que es indisimulable, empezando por la lengua y siguiendo por las caras. No puedes distinguir a un español de un italiano la mayor parte de las veces, ¿no? Pues porque hay esencialmente venimos del mismo lugar. Bueno, pues lo mismo pasaba y sigue pasando con británicos y alemanes, y Hitler lo sabía y como estaba enloquecido con eso de la raza, pues no quería emprender una guerra, y mucho menos una guerra de devastación, contra lo que él consideraba que eran sus hermanos de raza, sus hermanos arios, y tiene este detalle con ellos con la idea de que llegara a un acuerdo razonable con ellos para, una vez invadida Francia, que fuese una cosa que se respetasen mutuamente.
simplemente, y que eso además le permitiese pues, que Oswald Mosley, por ejemplo, que era el líder del partido nazi británico, llegase al poder, es decir, nazificar el Reino Unido. Bueno, a los ingleses vamos a convertirlos, pero de otra manera. No vamos a invadirles a sangre y fuego como a los polacos, ni vamos a humillarles como a los franceses. La invasión de Rusia ya fue posterior, fue un año posterior, nada tiene que ver con la batalla de Inglaterra, y efectivamente, Hitler era anticomunista, pero también era antiliberal, muy antiliberal, no te puedes imaginar cuánto. Hasta unos extremos que su odio por el orden liberal era visceral. Él aborrecía el siglo XIX y todo lo que significaba. Y por no hablar de lo que pensaba de los Estados Unidos, vamos, que no es que lo diga yo, que lo dejó todo por escrito. Pero vamos, si no lo comenté, no sé, tal vez fue porque lo di por hecho y porque la contrahistoria es más narrativa que interpretativa. Es decir, me gusta contar una historia y no tanto interpretarla, cosa que acabo de hacer ahora mismo, ¿no? La Contracrónica es un programa más de análisis y la contrahistoria es un programa más puramente narrativo. Pero bueno, pues espero que ya con esto, no es por nada, no es que se me olvidase ni mucho menos, simplemente bueno, pues estaba por hecho que o se entendía o que tampoco aportaba demasiado a la historia, quería contar los hechos más o menos tal como sucedieron. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros, pero no hasta mañana porque no voy a estar en Madrid, sino hasta el próximo martes.